nadie la puede imponer a la constitución de una servidumbre, excepto que la ley lo prevé expresamente, la necesidad jurídica de hacerlo, en los cuales se denominaría una servidumbre forzosa. Y ejemplos de servidumbre pueden ser de tránsito a favor de un inmueble, que no tenga una comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesario para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, para la población, la de recibir agua extraída o degradada artificialmente, que no resulte un perjuicio grave para el fondo sirviente. ¿Bien? O de existir que pueda ser canalizada, con lo cual se podría hacer una servidumbre de acueducto. Las servidumbres pueden ser civiles o administrativas, civiles porque se la imponen entre los vecinos, entre los particulares, y administrativas porque las impone el Estado. Las servidumbres pueden ser positivas o negativas. Es positiva si la carga, es positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio, y es negativo si la carga se limita a la abstención determinada e impuesta en el título. Es decir, que cuando a mí me aparece en ese informe del registro inmobiliario una servidumbre, yo no sé, en realidad tengo que ver bien en qué consiste esa servidumbre. Bien, ¿cuál de todas estas servidumbres es la que me está afectando a mí el terreno? Ese terreno en el que yo voy a construir. Si ese terreno que yo voy a construir, ese remanente que me deja esa servidumbre, es viable para que yo pueda llevar adelante la encomienda que ese cliente me ha hecho. Veamos acá, por ejemplo, las servidumbres pueden ser de paso. ¿Ven bien, chicos? Sí. Sí. Bien. Sí, esta servidumbre puede ser una servidumbre de paso. A ver, ¿qué quiere decir servidumbre? Acá tenemos una ruta, tenemos un camino vecinal, ¿bien? Y tenemos un terreno A y un terreno B. Este terreno A necesita sacar una explotación, un producto que él hace. Ah, no, perdón, esta es la servidumbre de paso. Estoy equivocándome con esta de acá de... Bueno, pero... Sí, esta puede ser. Este necesita sacar una explotación, que produce, y resulta que para este señor A, sacarla por el camino vecinal le resulta antieconómico. ¿Bien? Entonces, le pide al señor B que le permita sacar la explotación porque ese enclavamiento físico que él tiene, ese enclavamiento económico, no es físico porque en realidad tiene salida por acá. Entonces, ahí el señor B le estaría dando una servidumbre de paso para que él pueda sacar su producto. Podría ser que esta calle vecinal no exista, entonces este señor A tiene un enclavamiento físico, entonces necesitaría una servidumbre de paso para entrar o salir para su terreno. ¿Bien? Obviamente que esto no va a ser una imposición. En este caso se hará un contrato entre A y B que tendrán que determinar, harán un contrato para ponerse de acuerdo cuáles van a ser las condiciones de esa servidumbre, si cuánto tiempo va a durar, si esa servidumbre va a tener un costo, cómo se va a pagar ese costo. Bien, entonces, el terreno B sería el fondo sirviente, porque es el que le tiene que servir al terreno A, que es el fondo dominante. ¿Bien? Luego tenemos las servidumbres, tenemos las luces y vistas, perdón, las luces y vistas no son servidumbres, son limitaciones que nos impone el Código Civil. Pero acá lo bueno es ver que acá tenemos la servidumbre de vista, es decir, ¿qué son las luces y las vistas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una luz y una vista? Este es el terreno del señor C, este que está en azul, este que está en celeste es la propiedad del señor D. Entonces resulta que el señor D ha abierto una ventana y ha puesto acá una lucarna, una ventanita para que entre solamente luz. Entonces, esta que vemos aquí, esta ventana, es una vista. ¿Por qué? Porque aquí al vecino mío le va a permitir estar mirando. Si yo pongo acá una vista sobre la pared medianera, yo voy a poder mirar en el terreno del vecino. Entonces, en este caso,
Esto es una servidumbre de vista, ¿bien? Porque me está permitiendo a mí servirme del terreno del vecino, porque este local mío ha quedado sin ventilación y sin iluminación, entonces yo necesito poner una ventana aquí para poder ver. ¿Bien? Esta sería una luz. Esta sería una luz porque no me permite ver, pero sí me permite que haya iluminación. Las luces no prescriben, las vistas sí prescriben. Miren qué importante que es este tema de las servidumbres y tener un contrato y que diga que se constituye una servidumbre de vista por una servidumbre de vistas por 20, por 30 años, porque en el caso de que esto no esté constituido como una servidumbre, esta servidumbre, esta ventana con el transcurso del tiempo, me va a generar una prescripción, es decir, que sí, yo vendo este terreno, lo compro una empresa para hacer un edificio espectacular. Y esta servidumbre, yo voy a cerrar esta ventana, este vecino D me va a poder oponer la prescripción adquisitiva de esta vista. ¿Bien? O sea que esa empresa no va a poder construir en este sector porque él tiene a favor, este propietario, el derecho a que no se le cierre esa ventana. Miren qué importante que es entonces el tema de los derechos reales para poder llevar adelante un proyecto. Y acá Adriana, ¿sí? ¿te puedo sumar un ejemplo, no de luces y vistas, sino de servidumbre habitual en la construcción? Sí, sí. Para, por ejemplo, ver si un proyecto es viable, en los últimos tiempos se exige que para la construcción de edificios hayan en favor de EDET una servidumbre de electroducto. Y en el terreno va a pasar, uno va a tener que hacer la subestación, que es una especie de habitación bajo tierra para las instalaciones de los transformadores, que está dentro del terreno del propietario. Sí. Sin esa servidumbre, que la ley acá en Tucumán, con todos sus bemoles, acá en Tucumán te lo exige, sin esa servidumbre hay muchas posibilidades de que ese emprendimiento, ese edificio que se construya, luego no tenga la energía que necesita para funcionar. Entonces es importante, por ejemplo, como alternativa para saber la viabilidad de un proyecto, el hecho de que haber un espacio que se tiene que ceder obligatoriamente en carácter de servidumbre a favor de EDET para que se instale esa subestación. Eso puede implicar, por ejemplo, en un edificio la pérdida de espacios para cocheras. O si el edificio es muy angosto, puede tener mínimamente necesitar la reformulación del ingreso al edificio, porque depende de dónde se ponga la subestación, luego va a ser el acceso peatonal. Lo tomo eso como un ejemplo que pasa mucho acá en Tucumán, en el San Miguel por lo menos. Se llama, reitero, servidumbre de electroducto, que a nivel nacional hay una ley y es remunerada, o sea, es pago, la servidumbre es contrapago, pero acá en Tucumán es gratuita por disposición del ente regulador. Perfecto. Bien, Fernando, gracias. Luego tenemos también las administrativas. Estas son civiles porque son entre los vecinos, por ejemplo, la de paso, la de luces y vista. Podría ser una servidumbre negativa, por ejemplo, es decir, que yo tengo una pileta de natación y quiero que el edificio que me va a construir la empresa no me genere cono de luz. Entonces yo puedo pagar, obviamente, una servidumbre de no hacer, por ejemplo, no construir hasta determinada altura o no más de determinada altura. Bien, o sea que el terreno del vecino podría tener una servidumbre de no hacer o de no construir. O sea que la empresa que vaya a comprar tendrá que verificar si en ese terreno yo puedo construir en todo el terreno y hasta la altura que me lo permita el código, o si existe algún tipo de impedimento para construir, como por ejemplo esta servidumbre negativa de no hacer. Esas son servidumbres civiles. Y después tenemos las administrativas, decía, que son las que impone el Estado, y que tenemos las servidumbres de electroducto, las de gasoducto, y por ejemplo, acá estamos viendo el terreno 1, el 2, el 3, el 4. ¿Bien? Y el Estado decide que va a pasar un tendido eléctrico. Entonces acá estamos viendo el tendido eléctrico en gris,
estamos viendo que ese tendido eléctrico va a afectar de distinta manera a esos terrenos. Es decir, que el terreno 1 no lo va a afectar tanto como el 2, el 3 o el 4, que prácticamente lo parte al terreno y lo inutiliza el terreno. Entonces, en esos casos, donde va a pasar el tendido eléctrico, donde el tendido eléctrico requiere una determinada medida para que pasen los cables y además requieren unas determinadas medidas a los costados, que creo que son 3 o 5 metros, para que el Estado pueda pasar a revisar los cables cada tanto, o hacer algún tipo de trabajo para mejorar la instalación. Entonces, hay que entender que ese tendido eléctrico es importante, ¿bien? Entonces, hay que ver si esa servidumbre, como decía recién el doctor Coletti, esa servidumbre, ¿qué tanto me va a afectar? Como él lo decía, son un gravamen y generan una carga, es decir, que el Estado tendrá que indemnizarlo a los propietarios por la imposición de esta servidumbre administrativa. Hay un emprendimiento, Adriana, un emprendimiento que sí, ya tiene varios años, que está sí, yendo por el acceso norte, por la, digamos, la Salta, ya es la Siria, saliendo hacia el norte. Ya es ruta, en realidad, es ruta 9, que tiene un tendido eléctrico de alta tensión que atraviesa todo el emprendimiento, y abajo hay montones de lotes. Y que igualmente se comercializó y funciona y todo, pero tuvieron que, para poder hacer el emprendimiento y poder escriturarlo a los lotes, tuvieron que hacer toda una ingeniería, quiero decir, notarial, con escribano, porque cada propietario de ese emprendimiento común, que era una suerte de una PH, en fin y al cabo es una PH, cada sí. propietario tiene por su terreno, tiene afectado el terreno justamente por la servidumbre del tendido eléctrico que pasa, en este caso es aéreo, no es subterráneo, es aéreo. Pero Exactamente, sí. cada uno de ellos tiene su escritura con una anotación en el costado de esa Del registro, documento del registro inmobiliario, claro, que lo esa vamos a mostrar en el servidumbre origen. de producto, sí. Entonces, cada escritura figura que tiene afectado el inmueble por una servidumbre. Eso no impide que después puedan construir, lo puedan comercializar, puedan hacer lo que quieran hacer con el terreno, pero está dicho que ese terreno está En ese afectado tramo, por la exactamente, servidumbre. que en ese tramo por donde pasa el tendido no se puede hacer nada, igual que acá, en este tramo por donde pasa el paso no se puede construir nada, ¿bien? Bueno, y acá, bueno, obviamente ustedes verán que las afectaciones son distintas, llegará a un punto que tal vez esa servidumbre sea, por el trazado que tiene, lo transforme al terreno 3 o al terreno 4 en inutilizables, entonces ahí el particular 3 y el propietario 4 le podrán pedir al Estado una expropiación inversa, ¿bien? Cuando la restricción, la limitación es excesiva, como en este caso, entonces en este caso el propietario 3 y 4 podrían pedirle al Estado la expropiación. Bueno. Y luego tenemos los derechos reales de garantía, entonces decíamos sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena y los derechos reales de garantía. Entonces recuerden que en el informe del registro inmobiliario nos apareció una hipoteca, nos puede aparecer una anticresis. ¿Y qué es la hipoteca? Y bueno, la hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre unos o más inmuebles que están individualizados y que se caracterizan ¿por qué? Porque el inmueble queda en manos del propietario, ¿bien? El que ha constituido la hipoteca. Es decir, que yo, empresa constructora, quiero construir un edificio, o mi cliente, que es el comitente, quiere construir, saca una hipoteca, saca un préstamo y constituye una hipoteca en ese terreno que vamos a construir. Entonces el terreno queda en manos del propietario, del que va a construir, de mi cliente, y la hipoteca es a favor del banco. Bien, entonces el que ha sacado la hipoteca la pagará, y cuando transcurre el tiempo, esa hipoteca haya sido pagada,
se haga un levantamiento de esa hipoteca con una escritura pública que deberá inscribirse en el registro inmobiliario y que tendrá que aparecer también en ese informe del registro inmobiliario tanto la hipoteca, que es de fecha tanto, como el levantamiento de la hipoteca en la tercera columna con la fecha del levantamiento de esa hipoteca. Entonces, si yo voy a comprar un terreno o voy a comprar una casa, voy a verificar si el que me la está vendiendo realmente es el propietario, si esa casa tiene una hipoteca, porque esa hipoteca tiene un monto y tendrá que ser restado del valor de la propiedad, y si esa hipoteca fue pagada, si ya ha sido levantada esa inhibición. Luego tenemos la prenda, que es sobre los bienes muebles. Es un derecho real de garantía. Por ejemplo, yo compro un auto y lo voy a comprar en cuotas, entonces ese auto va a tener que ser prendado, y esa prenda va a tener que ser inscrita en el registro prendario. Bien, entonces cuando yo lo termine de pagar al auto, levantaré esa prenda, y esa prenda también tendrá, ese levantamiento de prenda tendrá que figurar en el registro prendario, porque el que me va a comprar un auto a mí tendrá que saber que el auto está en perfectas condiciones, que no tiene ninguna deuda, que ya la deuda ha sido pagada, que la prenda ya no existe. ¿Bien? Y luego tenemos la anticresis, que es el otro derecho real de garantías, pero que a diferencia del derecho de hipoteca, es un derecho real que el bien, el objeto queda en manos del acreedor. Es decir, que a mí yo saco un préstamo, lo hago a través de un derecho real de anticresis, es decir, yo a la plata la destino le doy un destino para comprarme un auto, para comprar una casa, pero lo que voy a dar en anticresis es un terreno sobre el cual el banco, el acreedor anticresista se va a quedar con esa propiedad y se va a cobrar ese crédito del uso y del aprovechamiento que él haga de ese terreno. Entonces él va a poder percibir frutos y esos frutos serán imputados a la deuda.